Hola, hola, ¿qué tal? Volvimos. Me sacó de la reunión un poco. Y después ahora está grabando. Qué bárbaro. Ah, Es que acá, seguramente se cortó pues ya, porque a veces hay 40. y no, es que está lloviendo fuerte y puede ser la señal también. Bueno, vamos a continuar entonces con la unidad. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los recursos literarios. Los recursos lingüísticos, o sea, los recursos lingüísticos. Los recursos lingüísticos son herramientas que produce el emisor para captar la atención del receptor en un texto, ya sea escrito o oral. Habíamos hablado que el emisor es la persona quien envía el mensaje y el receptor la persona quien recibe. Para determinar que un texto es bueno, no simplemente se debe analizar el contenido, sino que también es importante la manera de presentarlo y de intentar transmitir la información al lector de la forma más conveniente, ¿verdad? El lenguaje es la manera que tenemos los humanos de transmitir una idea a otro individuo, pero para que esta información llegue en forma de mensaje tiene que poder descifrar por parte del receptor. Hay varias herramientas que un emisor puede usar para hacer entender y estos son los recursos lingüísticos. Por lo tanto, podemos definir que un recurso lingüístico es el medio que utilizamos cuando tenemos la necesidad de comunicar algo. Y se dividen en recursos lingüísticos morfológicos. Son aquellos recursos lingüísticos que nos ayudan a resaltar una parte del texto, indicando que es más importante o que existe un orden concreto de prioridades. De esta manera, el lector puede ordenar mejor los conceptos en su cabeza para que le sea más fácil entender y recordar. Y uno de ellos tenemos lo que es el epíteto. El epíteto y la enumeración. La enumeración es un cúmulo de sustantivos que tienen un significado igual o muy parecido a fin de resaltar esa idea o concepto y que quede grabada en la mente del receptor. Por ejemplo, ella no es una buena persona, no merece amor, compasión, respeto ni cariño. Con un único sustantivo lo hubiéramos entendido igual. No obstante, el escritor quiere poner énfasis en ese momento. ¿Y cuál es? Ya entendíamos que ella no es una buena persona. Pero ¿qué pasa? En la numeración, el autor lo que quería es resaltar que esa persona no es buena. Entonces ahí le puso, no merece amor, compasión. Entonces eso es la enumeración. Y el epíteto es un recurso lingüístico que sirve para resaltar una cualidad evidente de un objeto o persona. El objetivo es resaltar las cualidades de alguien o algo de una manera muy intensa. Por ejemplo, qué bonito es pasear por la noche oscura. Ya sabemos que la noche es oscura, siempre lo es, no hace falta señalarlo, pero hacemos para dar una mayor énfasis a esta característica de la noche que es la oscuridad. Eso es el epíteto. Los recursos lingüísticos cohesivos. Los recursos lingüísticos cohesivos son aquellos que nos ayudan a organizar el texto. Además, relacionan todas las ideas que el texto no parezca un conjunto de estructura aislado, sino una unidad. Estos son los diferentes tipos de cohesivos que existen. Tenemos los conectores, son palabras que utilizan como puente entre las oraciones para unirlas entre ellas en un párrafo y también son palabras que posicionan entre párrafos para unirlos entre ellos. Unen cada una de las estructuras de un texto para hacer que sea una sola unidad. Los conectores pueden indicar jerarquía, orden, oposición, etcétera. Por ejemplo, en primer lugar, por último, en cambio, en resumen, a continuación se divide en referencias anafóricas, referencias catafóricas.
Las anafóricas son pronombres o sustantivos que hacen referencia a un sujeto que ya ha aparecido anteriormente. Esto nos ayuda a que el texto no sea repetitivo. Por ejemplo, Marta había visto el precipicio y ahora ya no le tenía miedo, ya no tenía miedo de las arañas, sino que tenía miedo de eso. La palabra eso hace referencia al precipicio, que esa es una referencia anafórica. Es, por ejemplo, cuando mamá o alguien de la familia te dice, pásame un poco de ese coso que está encima de la mesa, y no te dice qué coso es. Pero sin embargo, nosotros ya entendemos y por lo que quiere, y le pasamos ese coso, que esa es una referencia anafórica. Cuando se hace alusión a alguna palabra eso o esa cosa, ya sabemos qué significa. Las referencias catafóricas son pronombres o sustantivos que hacen referencia a un sujeto que aparecerá más tarde en el texto. Esto nos ayudará a que el texto no sea repetitivo. Por ejemplo, los voy a invitar a todos, a mis amigos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo. La palabra todos, evidentemente, ya hace referencia a toda la gente que se ha citado posteriormente. Sin embargo, lo quiso citar de manera individual. La anáfora. Una anáfora es el hecho de repetir la misma palabra al inicio de cada oración o frase. Por ejemplo, en el mar hay una torre, en la torre hay una ventana, en la ventana hay una niña. Hemos comenzado 3 veces con la misma palabra en, o sea, es repetitivo, se repite la palabra en cada oración. Y la hiperbatón consiste en cambiar el orden de las palabras para lograr un significado con matices distintos. Por ejemplo, el pobre hombre venía caminando. El pobre hombre venía caminando no es lo mismo que el hombre pobre venía caminando. Lo que hizo acá es hacer un intercambio de lugar de palabras. Acá iniciamos con pobre hombre y acá el hombre pobre. Entonces le da un matiz diferente a la oración. Luego tenemos lo que son los recursos lingüísticos semánticos. Son todas aquellas figuras retóricas que se utilizan sobre todo en el lenguaje poético, pero que también pueden servirnos como herramienta para nuestros textos en el día a día. Este recurso lingüístico tiene que ver con el significado de las palabras. Ejemplo, metáfora. Es el más común y el más utilizado. Se trata de comparar dos elementos diferentes por el único punto de semejanza que se encuentre. Esta semejanza puede ser objetiva. Todo el mundo ve lo que se parecen. U objetiva, solamente el escritor ve el parecido. Es muy usado en en los textos literarios, pero de hecho en nuestro lenguaje diario o nuestro lenguaje coloquial usamos mucho sin darnos cuenta. Por ejemplo, el cielo está llorando. Sabemos perfectamente que es lluvia. Sin embargo, queremos comparar las gotas de agua con las lágrimas de una persona que llora. La metonimia. La metonimia es un recurso por el que se llama a un objeto con su nombre de otro y es totalmente aceptado por todo el mundo. Esto es un recurso muy usado en el lenguaje oral. Por ejemplo, pásame el azúcar. La persona que recibe esta orden no cogerá los granos de azúcar con su mano y te los dará, sino que simplemente te acercará el azucarero y te pasará. La comparación o símil es una comparación entre dos elementos que tienen cierta similitud, aunque solamente sean un aspecto muy característico. Normalmente se utiliza con el nexo como en medio. Por ejemplo, la mujer estaba fría como un témpano. La mujer no se parece para nada a un témpano físicamente. La única similitud que existe entre dos objetos es el frío, ¿verdad? Que es fría. Y por eso se les compara, ¿verdad? Cuando una persona no es cariñosa, cuando no es demostrativa, entonces te dice que sos fría como el hielo. Luego tenemos la antítesis. La antítesis es contraponer una frase con otra.
que tiene un significado opuesto. Por ejemplo, la peor soledad es sentirse solo estando acompañado. Esa es la antítesis. No está sola, está acompañada, pero sin embargo se siente sola. La hipérbole es una herramienta con la cual maximizamos o minimizamos las cualidades o acciones de algo o alguien. ¿Para qué? Para captar la atención del lector de una manera rápida y eficaz. Por ejemplo, tengo tantísima hambre que me comería una vaca yo solo o sola y seguiría teniendo hambre. Está exagerando. O lloré un mar de lágrimas cuando se fue, ¿verdad? Que lloró muchísimo. La prosopopeya consiste en atribuir cualidades humanas a seres que no lo son, para que el lector pueda entender mejor lo que queremos contar. Por ejemplo, el viento susurraba palabras a su oído. El viento no puede susurrar, pero compara el sonido que hace y le atribuye una cualidad humana que se le parezca, que en este caso el susurro. La prosopopeya o la personificación son aquellos recursos literarios que podemos utilizar para que para hacerle hablar a un objeto inanimado. Los recursos lingüísticos fonéticos son aquellos que a través de algún tipo de sonido ayudan a que el texto sea más bonito, más entretenido o tenga más ritmo. Existen diferentes herramientas fonéticas que podemos utilizar como la onomatopeya, que es una palabra que imita un sonido natural. Por ejemplo, me asusté cuando escuché el din-don del timbre. O, eh, o sonido de un animal, miau, ¿verdad? El sonido del gato. O cruz, cuando se rompió una bolsa. Bueno, ahí terminó todo lo que es la parte de recursos literarios. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran aclarar. El examen es este lunes 28. Les pasé ya el resumen para que vayan leyendo. Si tienen alguna pregunta. Ninguna, profe, de mi parte ninguna. Ok, ninguna. Diana, María. No, profe, está bien. Bueno, entonces como hablé al inicio, hay dos tareas que valen 15 puntos. La tarea 3 y 4 está en la explicación de la clase anterior que estuvo María. Ahí explicamos cómo se hace la tarea. Entonces, para que puedan hacer, porque el examen final va a ser solo sobre 45 puntos más 15 puntos de los trabajos. Entonces, pueden hacerlo hasta la otra semana. Inclusive creo que después ustedes tienen un recuperatorio final, entonces pueden hacerlo inclusive hasta el día del recuperatorio, pero lo ideal sería que ya hagan y suban sus puntajes. ¿Está bien? Dale, Sí, profe. profe. Sí, profe, Bueno, está está bien. bien. Y bueno, terminamos la clase de hoy, entonces nos vemos oportunamente. Ok, gracias, profe. Dale, chao, chao. Chao, chao. Gracias. Nos vemos.